Y si te dijera que durante los 33 años que Jesucristo caminó sobre esta tierra, vivió inmerso en una cultura antigua que reconocía tres plantas específicas como dones divinos, con poderes extraordinarios para fortalecer el cuerpo, curar enfermedades y prolongar la vida de una manera tan profunda que eran veneradas no solo como alimento, sino como medicinas sagradas dadas por Dios, que estas plantas crecían abundantemente en los cerros de Galilea, en los campos de Judea, en los jardines de Jerusalén, siendo parte del escenario cotidiano que Jesús conocía íntimamente y observaba a diario, y que ciertamente influyó en su comprensión de la creación divina y la provisión de Dios para la humanidad. Hoy descubrirás tres plantas que estuvieron absolutamente presentes en el mundo de Jesús, que formaban parte de la dieta judía de la medicina tradicional y de la estructura económica social del propio Israel, y que la ciencia moderna finalmente está validando después de siglos de olvido, confirmando que propiedades medicinales que los antiguos reconocían intuitivamente son reales, medibles científicamente comprobables. Las plantas de ajo, mostaza y vid que Jesús vio y conoció profundamente durante su viaje terrenal. Si estás buscando una conexión entre fe y salud, entre la antigua sabiduría bíblica y los descubrimientos científicos modernos entre el mundo de Jesús y tu vida hoy, regístrate ahora y activa la campana, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede transformar completamente tu comprensión de cómo Dios proporciona sanidad a través de la naturaleza que Él mismo creó. Ajo, el tesoro que Israel halló. El ajo es una planta fascinante que aparece en las Escrituras en un contexto absolutamente revelador sobre la naturaleza humana, la provisión divina y la memoria colectiva de un pueblo, y la mención específica está en Números, capítulo 11, versículo 5. Cuando los israelitas, recién liberados de la esclavitud egipcia, vagaban por el desierto quejándose amargamente de la monotonía del maná, que Dios milagrosamente proveía cada día, gritaban con dolorosa nostalgia, diciendo: recordamos el pescado que en Egipto comíamos gratis, los pepinos y los melones y los puerros, y de cebollas y ajos, mostrando que entre todos los alimentos que dejaron en Egipto, solo 6 eran tan significativos, tan llamativos, tan esenciales que merecían el lamento público registrado eternamente en las Sagradas Escrituras, y el ajo estaba entre ellos. Este verso, aparentemente simple, revela una verdad profundamente compleja sobre el papel del ajo en la civilización antigua, porque a los israelitas no les faltaban los lujos superfluos de las delicias exóticas, sino alimentos básicos fundamentales que sustentaban la vida diaria bajo el brutal trabajo esclavo. Y los egipcios reconocían específicamente el ajo como esencial para mantener trabajadores fuertes y resistentes capaces de realizar tareas sobrehumanas, de construir pirámides monumentales. Bajo el sol abrasador del desierto, evidencia arqueológica que incluye inscripciones jeroglíficas en tumbas, registros de papiros, descubrimientos de ajo momificado en casas reales. Las tumbas confirman que los egipcios estaban absolutamente obsesionados con el ajo, cultivándolo a gran escala y distribuyéndolo diariamente entre los trabajadores, valorándolo tanto que lo colocaban en las cámaras funerarias de los faraones como provisión para el más allá. El historiador griego Heródoto, de visita en Egipto en el siglo V a.C., registró con asombro que una inscripción en la Gran Pirámide enumeraba enormes cantidades de ajo, cebolla y rábano, consumidos por los trabajadores durante la construcción, mostrando que los egipcios llevaban registros meticulosos porque reconocían la importancia vital de estos alimentos. Cuando los israelitas lamentaban la falta de ajo, no era un capricho sentimental, sino un reconocimiento de que sus cuerpos sentían una ausencia real de algo que los mantuvo funcionando durante 400 años. De esclavitud, Jesús, que nació en Belén, creció en Nazaret, ministraba en todo Israel, vivía en una cultura que era una continuación directa de la misma tradición del Medio Oriente, donde el ajo seguía siendo absolutamente central en la dieta y la medicina popular. Nazaret, donde Jesús pasó aproximadamente 30 años, era una pequeña aldea agrícola donde las familias cultivaban huertas con vegetales esenciales, y el ajo era sin duda una de las plantas más comunes que crecían en prácticamente todos los huertos familiares. Jesús, que trabajaba como carpintero, que sudaba bajo el sol de Galilea, que comía con familias comunes y corrientes, que participaban en banquetes que celebraban la Pascua anualmente, ciertamente consumía ajo innumerables veces, porque era imposible evitar que en la cocina judía fuera un ingrediente tan fundamental como la sal o el aceite de oliva. Los rabinos del Talmud, escritos en los siglos posteriores a Jesús, documentaron extensamente sobre el ajo, reconociendo explícitamente 5 beneficios principales que dio,
diciendo que el ajo sacia el hambre, calienta el cuerpo, ilumina el rostro, aumenta las semillas y mata a los gusanos en los intestinos, demostrando que la sabiduría judía reconocía propiedades tanto nutricionales como medicinales mucho antes de que existiera la ciencia moderna. La ciencia contemporánea, que utiliza tecnología sofisticada de laboratorios modernos, finalmente ha validado lo que los pueblos antiguos sabían empíricamente a través de milenios de observación, descubriendo que el ajo contiene más de 100 compuestos de azufre biológicamente activos, incluida principalmente la alicina, que se forma cuando el ajo se tritura o se corta y rompe las células que liberan enzimas que convierten la alina en alicina, responsables tanto del aroma picante característico como de la mayoría de los efectos medicinales para el sistema inmunológico, que es la primera línea de defensa del cuerpo contra los invasores fúngicos bacterianos patógenos. El ajo demuestra una capacidad notable para aumentar la actividad y la eficacia de células inmunes, incluidos macrófagos, linfocitos, células asesinas naturales que patrullan el cuerpo constantemente buscando y destruyendo amenazas. Estudios clínicos bien controlados han demostrado que las personas que consumen ajo regularmente durante los meses de invierno, cuando los resfriados y la gripe son más comunes, se enferman con mucha menos frecuencia, y cuando se enferman experimentan síntomas más leves y se recuperan más rápidamente en comparación con los grupos de control. Para la presión arterial que, cuando se eleva crónicamente, daña silenciosamente las arterias, el corazón, los riñones, el cerebro, los ojos, aumentando drásticamente el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera. Múltiples estudios han demostrado que el ajo puede reducir la presión sistólica y diastólica con una eficacia comparable a los medicamentos antihipertensivos de primera línea para el colesterol que cuando se oxida, y altos depósitos de placas ateroscleróticas en las arterias coronarias cerebrales periféricas. El ajo ha demostrado tener la capacidad de reducir el colesterol total y específicamente el colesterol LDL, considerado malo, mientras que algunos estudios sugieren un modesto aumento del colesterol HDL protector. Para la salud cardiovascular general, el ajo ofrece protección a través de múltiples mecanismos simultáneos, incluida la reducción de la presión arterial, la mejora de la función y la elasticidad de las paredes arteriales, la inhibición de la oxidación del colesterol LDL, la reducción de la agregación plaquetaria, que conduce a coágulos peligrosos, la mejora del perfil lipídico general, la capacidad antioxidante fundamental para proteger las células contra el daño acumulativo de los radicales libres que aceleran el envejecimiento y contribuyen a las enfermedades crónicas. La contaminación del aire por alimentos se acumula en los tejidos y causa intoxicaciones crónicas. Los estudios han demostrado que los compuestos sulfúricos del ajo pueden unirse a estos metales, facilitando su eliminación del cuerpo. Para las infecciones causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos, el ajo demuestra propiedades antimicrobianas de amplio espectro al matar o inhibir el crecimiento de múltiples patógenos, incluidas cepas resistentes a los antibióticos modernos, lo que le valió el sobrenombre de penicilina rusa porque los soldados soviéticos en la Segunda Guerra Mundial la usaron cuando los antibióticos farmacéuticos eran escasos. Para la salud ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia, cuando la pérdida ósea se acelera dramáticamente, aumentando dramáticamente el riesgo de osteoporosis, fracturas debilitantes. Estudios en animales y humanos sugieren que el ajo puede minimizar la pérdida ósea, posiblemente a través del aumento de estrógeno. Los israelíes piden ajo en el desierto, no estaban siendo dramáticos y racionales, sino que expresaban una pérdida real y tangible de una medicina poderosa que sostenía los cuerpos bajo las condiciones imposibles de esclavitud en Egipto. Mostaza. Fe del tamaño de una semilla. La mostaza es una planta absolutamente inmortalizada por Jesucristo, quien la usó repetidamente en enseñanzas más profundas sobre la naturaleza del reino de Dios y el poder transformador de la fe genuina. Y la primera mención poderosa es en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, cuando Jesús enseña diciendo que el reino de los cielos es similar a la semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, que en realidad es la más pequeña de todas las semillas, pero al crecer es la más grande de las plantas y se convierte en un árbol de suerte que los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta profunda parábola revela que Jesús no solo conocía la mostaza teóricamente a partir de textos antiguos, sino que la conocía íntimamente en la práctica, a través de observación personal directa, porque describió con exacta precisión botánica el proceso mediante el cual una semilla diminuta, casi invisible, crece hasta
convertirse en un arbusto grande lo suficientemente robusto como para que los pájaros construyan nidos en sus ramas. Jesús no estaba exagerando poéticamente, porque la mostaza cultivada en Israel, específicamente Sinapi alba o Brassica nigra, en realidad crece a partir de una semilla de solo 1 o 2 milímetros hasta convertirse en una planta que puede alcanzar una altura de 2 a 3 metros en condiciones favorables, con ramas lo suficientemente gruesas como para sostener nidos de pájaros. En Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús hace una declaración audaz, aún más sorprendente, sobre la mostaza, diciéndoles a los discípulos, después de no poder expulsar demonios: si tienes fe, como una semilla de mostaza, le dirás a esta: pasa de montaña de aquí hasta allá, y pasará, y nada te será imposible. Comparando la fe, aun siendo pequeña, con un extraordinario poder explosivo de crecimiento y transformación contenido en una semilla de mostaza casi invisible. Lucas capítulo 17, versículo 6, registra a Jesús diciendo que si tuvieras fe, como una semilla de mostaza, le dirías a esta morera: arráncate de aquí y trasplántate al mar, y te obedecería. El hecho de que Jesús eligiera mostaza consistentemente en múltiples contextos diferentes para ilustrar verdades espirituales más profundas sobre la fe que hace crecer el reino de Dios, demuestra inequívocamente que no fue una elección aleatoria, sino una selección intencional, cuidadosa, basada en un conocimiento personal íntimo de esa planta específica. Cubriendo las colinas con alfombras de flores de color amarillo brillante durante la temporada de floración, creando un espectáculo visual impresionante, Jesús observó a los agricultores plantando semillas diminutas, vio las plantas creciendo dramáticamente y notó los pájaros haciendo nidos tal como lo describió en las parábolas. La mostaza no era una rara planta exótica importada, sino una parte común, familiar y ubicua de la escena cotidiana que toda la audiencia de Jesús conocía íntimamente, lo que la hacía perfecta para ilustraciones que inmediatamente resonaron entre los oyentes, así como valor como una ilustración espiritual que Jesús reconoció e inmortalizó. La mostaza tenía y sigue teniendo un importante valor medicinal nutricional que los antiguos pueblos del Mediterráneo conocían bien y utilizaban con regularidad. En condiciones dolorosas, Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, que vivió en Grecia en el siglo V a.C., y escribió sobre el uso medicinal de la mostaza, y los médicos romanos que conquistaron Israel en el siglo anterior a Jesús prescribieron preparaciones de mostaza para diversas afecciones, lo que demuestra que el conocimiento sobre las propiedades medicinales estaba muy extendido en las antiguas civilizaciones mediterráneas. La ciencia moderna, utilizando metodologías de investigación rigurosas, ha descubierto que la mostaza contiene compuestos químicos glucosinolatos que, cuando la semilla se mastica, se muele o se daña de otra manera, se convierten mediante enzimas en isotiocianatos, que son responsables tanto del sabor picante característico como de muchos efectos biológicos observados para problemas respiratorios, incluida la congestión nasal, senos nasales bloqueados, bronquitis, tos productiva. Vasodilatación, aumento del calibre de los vasos sanguíneos, permitiendo que fluya más sangre, aportando oxígeno, nutrientes, calentamiento y eliminando productos de desecho metabólicos. Vid. Jesús es la verdadera vid. La vid es una planta absolutamente central en toda narración bíblica, desde Génesis hasta el Apocalipsis, apareciendo literalmente cientos de veces y siendo utilizada como símbolo de la bendición divina de Israel, la relación de Dios con la humanidad y la prosperidad. Pero ninguna conexión es más profunda, más íntima, más teológicamente significativa que la identificación que el mismo Jesucristo hizo entre él y la vid, en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Jesús proclama solemnemente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento en mí que no da fruto quita y purga todo lo que hace. Fruto para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado a ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano por sí solo no puede dar fruto si no está en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos que están en mí, y yo en el que lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Esta extraordinaria y profunda metáfora revela el conocimiento íntimo y detallado de Jesús sobre la viticultura, sobre cómo crecen las vides y producen frutos, sobre la relación vital entre la vid y las ramas, sobre la necesidad absoluta de las ramas de permanecer conectadas a la vid para recibir savia, nutrientes, vida sin la cual se marchitan inmediatamente. Jesús no estaba haciendo comparaciones filosóficas abstractas desconectadas de la realidad.
sino que estaba usando una planta que observó, estudió y conoció profundamente a lo largo de la vida terrenal. Solo se consumían uvas frescas durante la cosecha, pero también pasas secas que duraban todo un año, y vino, que era una bebida básica más segura que el agua, que a menudo estaba contaminada en ese momento, sin un tratamiento moderno. La viña era una inversión familiar transmitida de generación en generación. Era fuente de sustento e identidad. Era motivo de orgullo cuando producía bien y de vergüenza cuando fracasaba. El Salmo 128, versículo 3. Comparando familia bendita, dice que tu esposa será como la vid fructífera a los costados de tu casa, mostrando la centralidad de las viñas productivas en el imaginario cultural de bendición familiar. El profeta Isaías, en el capítulo 5, escribió una canción memorable sobre la viña, donde Dios se compara con un labrador que planta viñas en tierra fértil, protege, cerca, construye torre de vigilancia, cava lagar, esperando uvas buenas pero recibe amargas uvas silvestres, y vid representa a Israel, que recibió todo el cuidado divino, pero produjo injusticia, opresión, en lugar de justicia, justicia, que Dios esperaba. Jesús retomó este tema en Mateo capítulo 21, en la parábola de los malos agricultores que alquilaron una viña, pero cuando el dueño envió sirvientes a recoger fruta, los golpearon y los mataron. Entonces el dueño envió a su propio hijo, pensando que respetarían a mi hijo, pero los agricultores también lo mataron. Y Jesús aplicó la parábola directamente a los líderes religiosos que planeaban matarlo. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la noche antes de la crucifixión, tomó una copa de vino, directamente de la viña, y dijo en Mateo 26, versículo 28, Esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados, conectando el vino hecho de uvas prensadas y trituradas con su propia sangre, que sería derramada prensada y aplastada bajo el peso de los pecados de la humanidad en la cruz. El primer milagro público de Jesús, registrado en Juan, capítulo 2, fue transformar aproximadamente 600 litros de agua en vino en una boda en Caná de Galilea, demostrando poder creativo sobre los elementos naturales, pero también revelando que Él se preocupaba por las celebraciones humanas. Alegría, comunidad, hospitalidad, dignidad de los anfitriones. Jesús creció en una cultura literalmente saturada de viñedos donde la cosecha de uvas en septiembre era un festival anual de alegría-trabajo. Comunitario celebración, donde el vino estaba presente en cada comida, cada celebración, cada ritual religioso, incluyendo la Pascua, que Jesús celebraba anualmente desde la infancia. Jesús ciertamente trabajó en viñedos durante su juventud, ayudando con podando la cosecha. Observó a agricultores experimentados podando cañas, atándolas a soportes, quitando las cañas muertas. Vio el proceso completo de elaboración del vino desde la cosecha de las uvas, su transporte a la prensa, pisando las uvas, extrayendo el jugo, fermentando, almacenando, bebiendo vino en innumerables comidas durante 33 años. Cuando Jesús se llamó a sí mismo la vid verdadera, no fue una metáfora elegida casualmente de una lista de opciones, sino que fue una profunda identificación intencional con una planta que era sinónimo de vida, sustento, bendición, prosperidad en todo Israel, además de un rico significado simbólico espiritual que impregna las Escrituras, específicamente el fruto que produce. Tiene propiedades medicinales nutricionales que la ciencia moderna cada vez documenta más ampliamente. Las uvas son extraordinariamente ricas en polifenoles, compuestos vegetales que funcionan como potentes antioxidantes, estando más concentrados en C cáscaras y semillas, e incluyen resveratrol, quercetina, catequinas, antocianinas, que dan a las uvas oscuras su color púrpura. Para la salud cardiovascular, que es una de las principales preocupaciones en la sociedad moderna, las uvas, y especialmente el vino tinto consumidos con moderación, han demostrado en múltiples estudios efectos protectores significativos, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas a través de varios mecanismos, incluida la mejora de la función endotelial, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, la reducción de la oxidación del colesterol LDL, la disminución de la tendencia de las plaquetas a agruparse, formando coágulos peligrosos para la presión arterial alta. Los compuestos en las uvas ayudan a relajar los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya más libremente, reduciendo la presión sobre las paredes arteriales para enfermedades crónicas sistémicas, inflamación, que contribuye a prácticamente todas las enfermedades crónicas. Los polifenoles modernos de las uvas tienen potentes propiedades antiinflamatorias, reduciendo los marcadores inflamatorios en el cuerpo, para la función cognitiva, la memoria y la prevención del deterioro mental relacionado con la edad.
Los estudios sugieren que el consumo regular de uvas puede mejorar la memoria, proteger las neuronas contra daños y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.